Conversión y formación, parte 1. Hoy empezaremos este nuevo módulo que precisamente tiene que ver con el tema de la formación, pero es algo que tiene que estar muy vinculado con la conversión, como vamos a ver, ya que son dos cuestiones complementarias. El primer encuentro con Cristo, que ya hemos estado viendo, que es entregar el 100% de nuestra vida, bajarnos del trono, vivir para Él, que todo se haga conforme a su voluntad, agradarlo, hacer las cosas con mucho amor para Él, etcétera, ¿no? Y que de alguna forma esto implica, pues, crucificar nuestro egoísmo, nuestro yo, para morir a nosotros mismos, para nacer realmente en Cristo, en una vida realmente profunda de seguimiento hacia Él. Y vamos a ver, la formación, pues es de alguna manera un complemento a esto, un crecimiento, ¿verdad? Porque ya habíamos visto en el módulo anterior que el que no avanza, pues retrocede. Y la ignorancia mata. Entonces aquí la importancia de esta formación, de conocer realmente lo que Dios nos ha revelado, de conocer bien nuestra religión, el catolicismo, etcétera. Porque obviamente la ignorancia nos hace ciegos, esta ignorancia, y ya hemos visto que, de hecho se dice, ¿no? Católico ignorante, futuro protestante, etcétera, ¿no? De alguna forma, católico instruido jamás será confundido, ¿no? Entonces, mucho del problema que podemos tener en nuestro crecimiento espiritual o de perder las grandes riquezas y dones que Dios ha puesto en este catolicismo, pues es precisamente la ignorancia, ignorar realmente lo que es nuestra propia religión, el gran don que Dios nos ha hecho y que es parte de la estrategia del enemigo, ¿no? Por ignorancia, llevarnos a otros caminos o más complicados o dañinos o a lo mejor no tan ricos y completos como pudiera ser el camino que Dios nos quiere llevar. Y aquí, bueno, ya habíamos visto en otro video la parábola de los talentos, que Dios nos va a pedir cuentas según lo que nos ha dado. Pues bien, el gran talento, o uno de los más grandes talentos que Dios le puede dar a un ser humano, además de llamarlo a la existencia, pues es llamarlo a la existencia siendo católico, porque no toda la humanidad es católica. Sí, hay personas que son llamadas o nacen en una familia musulmana, judía, etcétera, donde realmente no conocen el catolicismo o lo conocen ya hasta muy tarde, ¿no? Entonces, de esto nos pedirá cuentas a Dios. Si hemos nacido en una familia católica, que desde pequeños somos bautizados, etcétera, tendremos que darle cuentas a Dios. Por eso hay que preguntarnos cómo vivo mi catolicismo. De una manera tibia, fría, caliente, etcétera, ¿no? Lo estudio, lo profundizo, me reconvierto o no. Entonces, bueno, en Marcos 12:30 Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, bueno, aquí vamos un poquito a enfocarnos al de toda tu mente. Esto obviamente puede tener variantes significados valiosos y profundos, ¿verdad? Pero un significado definitivamente es que nuestra mente tiene que llenarse de Dios, tenemos que meditar en Él, reflexionar en Él, conocer, estudiar, ¿no? Es una parte que también incluye esto, porque obviamente también la parte del amor, la parte del cariño, del afecto, etcétera, pues bueno, puede entrar con todo tu corazón, con toda tu alma, pero aquí Jesús hace de manera explícita el toda tu mente. Entonces, si no estamos realmente formándonos, creciendo, estudiando más a Dios para enamorarnos más de Él, porque se ama en la medida en que se conoce, pues realmente estamos faltando a este mandamiento. No estamos faltando el mandamiento de amar a Dios. Entre más amamos a una persona, pues más queremos saber de ella, amarla, queremos conocer. Entonces, eso tiene que ser una coherencia en nuestra vida espiritual. Y obviamente por amor, no tampoco por palomita, como hemos dicho, o como algo como fuerza, sino que nazca de este amor de por amor voy a conocer más al Señor. Eso no quiere decir que en algún momento no implique un esfuerzo, etcétera, que también es parte del amor y se lo ofrecemos a Dios, así como Él hizo el gran esfuerzo de redimirnos en la cruz. Y en 1 de Pedro 3:15 dice, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. O sea, la vida espiritual tiene que abarcar no solamente el corazón, ¿verdad?, sino también la mente, la razón. O sea, todo nuestro ser. No nomás una parte, que es algo que también ya hemos insistido. Cristo tiene que abarcar todo nuestro ser. Como dice aquí Pedro, glorifiquen en sus corazones al Señor, pero también den razón. Den razón, es decir, tenemos que saber, comprender, entender, y cuando sea necesario, y de alguna forma el Espíritu Santo nos pide dar razón a nuestros hermanos de por qué creemos esto o por qué creemos aquello, poder responder y no quedarnos como en silencio porque no hemos hecho la tarea de estudiar como tendríamos que hacerlo. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica menciona precisamente este deber en el número 2467. Leamos.
Bueno, esta cita es muy interesante. O sea, todos los hombres buscan naturalmente la verdad. De hecho, es algo que ya Aristóteles lo había dicho, ¿verdad? Y aquí habla el catecismo de deberes morales, deberes éticos. Estamos obligados a honrarla y atestiguarla, a ser testigos de esta verdad. Entonces tenemos que buscar la verdad y además tenemos la obligación moral de hacerlo. O sea, no podemos decir, bueno, pues yo no busco la verdad para no enterarme y no ser responsable. Pues sí, en la medida en que decido no buscarla, ya soy responsable de una verdad que tendría que saber. ¿Ve? De aquí viene, bueno, ya lo que es la ignorancia culpable y no culpable. La ignorancia culpable es cuando realmente está a nuestro alcance saber la verdad. La no culpable es cuando, pues no está a nuestro alcance, ¿no? Es como un ingeniero civil que se le cae el puente, pues bueno, él tendría que saberlo porque es ingeniero civil, o un médico que por negligencia se le muere a alguien, pues tendría que saberlo, ¿no? Entonces igualmente ellos no pueden excusarse con que no lo sabían, tendrían obligación de saberlo. Entonces como católicos tenemos obligación de saber nuestra religión católica. El no saberlo, pues obviamente ya hay una falta moral. Es muy diferente a lo mejor a un africano que nació en una tribu de África y que no tiene ni idea del catolicismo, pues obviamente es una ignorancia de la cual no es culpable, pero no es el caso de los católicos, ¿no? Entonces es muy importante este asunto de buscar la verdad y hacerla en cualquier ámbito. Sin embargo, aquí el catecismo dice sobre todo con respecto a la verdad religiosa, en este caso sería nuestro catolicismo. Y una vez conocida la verdad, estamos también obligados, ¿verdad? Moralmente a adherirnos a esa verdad. Una vez que la hemos conocido y ordenar nuestra vida según esta verdad. De esta manera, la verdad nos hará libres y amamos la verdad porque la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que dice en Juan 14:6, ¿no? Entonces, y todo el que es de la verdad escucha mi voz, dice Jesús. Entonces, este asunto, la verdad, es muy importante. No podemos caer en un catolicismo donde yo, de alguna forma, forzo el catolicismo o solamente escucho lo que me conviene y dejo lo que me conviene porque eso no es de Cristo. Eso no es de Cristo, ¿no? Cristo nos pide un compromiso con Él, un compromiso con la verdad, ¿sí? Entonces, escoger el catolicismo lo que nos conviene y dejar lo otro o distorsionarlo a nuestra conveniencia, eso no es seguir a Jesús, para no autoengañarnos. Y esto nos lleva precisamente a cultivarnos, ¿no? Entonces, un aspecto esencial de la formación es la catequesis, ¿sí? Vamos a ver que la catequesis, de alguna forma, es un estudio ya sistemático de la fe, de lo que creemos, ¿no? en Cristo, y es una parte esencial de esta formación. Vamos a ver precisamente qué dice el Papa San Juan Pablo II. Entonces dice en este documento la catequesis, en su tiempo, el número 19, dice: la peculiaridad de la catequesis, distinta del anuncio primero del Evangelio, que ha suscitado la conversión, persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Creo que aquí en este pequeño párrafo el Papa dice mucho, como suele ser su estilo. Él es muy profundo, en poco dice mucho, ¿va? Entonces, bueno, aquí obviamente nos aclara primero que está lo que es el anuncio del Evangelio que ha suscitado la conversión. Es decir, primero está la conversión, es ese evento y que va a iniciar todo un proceso de toda nuestra vida, donde nos encontramos con Cristo, con una persona, y decidimos que esa persona nos envuelva, que esa persona impacte toda nuestra vida, y empezamos a tener una relación íntima, personal y de amor con este Jesús, que obviamente es el que nos transforma, el que nos salva, el que nos sana, el que nos libera de amarguras, de ser histéricos, de ser depresivos, enojones, explosivos, esclavos, codependientes a personas, a cosas, a todo aquello que a fin de cuentas nos envenena y nos hace infelices, aunque a veces nos engañe el enemigo en el primer momento de que es algo feliz, pero en el fondo acabamos más esclavos que de un principio. Bueno, Cristo viene a liberarnos de eso y a llevarnos a esa felicidad a través de la conversión. Ya hemos visto que toda la vida espiritual, la gracia de los sacramentos, de la Eucaristía, de la oración, de la palabra de Dios, todo entra a través de la conversión. No hay conversión, la puerta está cerrada, y por eso ya hemos dicho muchísimas veces cuánta gente hay que practica estas cosas y no hay un cambio, sigue histérica, sigue enojona, sigue criticando, etc. Entonces es muy importante este aspecto de la conversión, pero no se queda solamente ahí, sino dice aquí el Papa que esa fe inicial, ese encuentro con Cristo tiene que madurarse, tiene que crecer, tenemos que estudiar de manera profunda y sistemática esa persona con la que nos hemos encontrado, ¿verdad? Y su mensaje. Es un mensaje que precisamente lo requerimos para llegar a la vida eterna, y es un mensaje que requerimos para que toda nuestra conducta sea transformada en otro Cristo. Y eso realmente es el sentido profundo de ser cristiano, ¿verdad? En este caso somos cristianos católicos, precisamente en ese seguimiento de Cristo, de adherirnos a Él. Entonces, este asunto de la formación de la catequesis es un crecimiento. La vida es
es crecimiento. Entonces tenemos que ir creciendo también espiritualmente. El decidir por flojera, pereza, negligencia o por otras cuestiones no formarnos, no entrar en esta catequesis, pues andamos mal. Y esta catequesis no es nomás la catequesis de niño, la primera comunión, es una catequesis de toda la vida que siempre tenemos que formarnos, seamos niños, adultos, abuelos, lo que sea, tenemos que seguir formándonos en Cristo, y podemos decir que de hecho nunca lo vamos a agotar. Entonces es importante pues aprovechar el tiempo que Dios nos da, porque no sabemos el día y la hora, y profundizar en esta catequesis, ¿no? Donde el Papa habla que, bueno, lo normal es que primero se nos anuncia a Jesús y nos convertimos y luego ya después nos formamos, ¿no? Esa es de alguna forma un esquema, un escenario de alguna forma lógico, pero el Papa que dice que no siempre sucede así. ¿Va? Vamos a leer. Dice, pero en la práctica catequética este orden ejemplar debe tener en cuenta el hecho de que a veces la primera evangelización no ha tenido lugar. Cierto número de niños bautizados en su infancia llega a la catequesis parroquial sin haber recibido alguna iniciación en la fe y sin tener todavía adhesión alguna explícita y personal a Jesucristo. Sí, esta parte es muy interesante y quizá esto pase mucho en México y en muchos países, quizá latinoamericanos, pues donde realmente hay catolicismo, las familias son católicas y ya por de alguna forma una tradición, que no quiere decir que esté mal, pues, pero bautizan a los hijos, etcétera, etcétera. Pero en algunos casos, no, quizá no siempre, ¿verdad? Pero en algunos casos sí llega a ser como rutina, ¿verdad? O solamente como una tradición social, no como una tradición espiritual más profunda, sino una tradición social en donde pues sí se bautiza a los hijos, pero no se sabe ni qué se está haciendo. El hijo crece y no sabe ni quién es Jesús. Luego va a la primera comunión y pues ahí se entera un poquito de algo. Pero la realidad es que más allá de la cuestión del conocimiento, porque se puede tener ese conocimiento, la persona no ha recibido esa conversión. ¿Sí? Este es el punto. O sea, podemos saber muchos católicos, que a lo mejor podemos saber mucho, nos podemos saber incluso la Biblia de principio a fin, saber teología, saber muchas cosas, ¿verdad? Pero al final no estamos convertidos. Y podemos llevar una vida mediocre, una vida tibia, una vida sin fruto, una vida sin sentido, una vida en depresión, en desánimos, en amarguras, aunque sepamos mucho. Se sabe que hay incluso profesores, parece ser en Europa, que te enseñan la Biblia, ¿verdad? Se la saben de principio a fin, muy académicos, pero son ateos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta parte es muy importante entenderla. De hecho, hay gente que a veces está en algunos movimientos que dan mucho énfasis a la formación y piensan que porque ya están formados ya la hicieron. Pero nunca en su vida han experimentado el amor de Dios, nunca en su vida saben cómo hacerse dirigir por Cristo, no saben cómo escucharlo, no saben cómo preguntarle y que Dios dirija su vida ya en detalles concretos, y por lo tanto su vida tampoco da fruto, tampoco son felices, tampoco de alguna forma se irradia el Espíritu Santo a través de ellos, ¿verdad? Y están a veces muy engañados, ¿no? Pensando que la formación lo es todo, cuando puede ser nada si no hay conversión. ¿Verdad? Entonces la conversión es lo primero, por eso Cristo dice, y es parte de este proyecto de conversión, y metanoia, ¿no? Es conviértanse y crean en la buena nueva porque el reino de Dios está cerca. O sea, Cristo no empezó con la formación. Cristo empezó hablándonos primero de la conversión. Ya San Pedro después habla de que, bueno, tenemos que dar razón de esa fe y de alguna forma irnos formando y entrando en la catequesis. Entonces, el aspecto fundamental primero que aquí el Papa resalta, y que precisamente está el peligro de que podemos tener catequesis sin antes habernos convertido, sin antes habernos adherido de manera personal y explícita a Jesucristo, que es la conversión. Es bajarnos del trono, poner a Cristo en el trono y que Él reina y que ahí se entable una relación íntima, personal, viva, no teórica, no académica, viva con Cristo, y que transforme nuestra vida pues real, nuestra vida práctica, nuestra vida de todos los días, de lunes, martes, miércoles, cuando enfrentamos alegrías, problemas, dificultades, decisiones sobre todo, ¿sí? Esas decisiones que van formando nuestra vida para bien o para mal, ¿verdad? Donde ahí tiene que estar principalmente Cristo, porque si no caemos en un ateísmo práctico, como ya lo decía el Papa Juan Pablo, y lo vimos en otro módulo y en otros videos, ¿verdad? El tomar decisiones sin Cristo, pues es ser ateos prácticos, aunque vayamos a misa y creamos a la Virgen de Guadalupe y todo lo que ustedes quieran, pero en la parte más importante, que es el corazón de nuestra vida, que es las decisiones que van construyendo nuestro día a día, dejamos a Cristo a un lado. Y eso no es estar convertidos, ni estar adheridos a la persona de Cristo de manera real. Teórica, posiblemente, pero eso no sirve. Es realmente. Entonces ya cuando realmente estamos adheridos, ya la parte, digamos, académica, de estudio, etcétera, o si quieren llamarle teórica, empieza a enriquecernos. Empieza a fortalecer esa relación viva con Cristo que ya se empezó a establecer y la va a ir enriqueciendo. Entonces de aquí la importancia de la conversión. Sigue diciendo el Papa San Juan Pablo, dice, además muchos preadolescentes y adolescentes que han sido bautizados y que han recibido sistemáticamente una catequesis, así como sacramentos, titubean
por largo tiempo en comprometer o no su vida con Jesucristo. O sea, de alguna forma lo vine a decir aquí también ahora ya con los adolescentes y preadolescentes, que puede pasar esto, y también con adultos, etcétera, de que sí, podemos recibir de alguna forma una instrucción académica, sistemática, etcétera, mucha formación, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Sacramentos y todo lo que ustedes quieran, pero no hemos comprometido nuestra vida con Cristo, es decir, no nos hemos convertido. Esta conversión es comprometer nuestra vida con Cristo, como Mateo, ¿no? Que dice que Jesús, ven y sígueme, y deja de alguna forma la mesa de los impuestos. Pues ahí no podemos pensar que Mateo estuviera muy formado, pero ahí empieza su conversión porque decide comprometer su vida con Cristo. Y luego después es el gran San Mateo, ¿verdad? Apóstol, evangelista, mártir, etcétera, que conocemos, ¿verdad? Y que precisamente es el que dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial, precisamente Mateo 7:21. Y por eso sigue diciendo San Juan Pablo, ¿no? Dice, es decir, que la catequesis debe a menudo preocuparse no solo de alimentar y enseñar la fe, sino de suscitarla continuamente con la ayuda de la gracia, de abrir el corazón, de convertir, de preparar una adhesión global a Jesucristo en aquellos que están aún en el umbral de la fe. O sea, que cuando se da una catequesis, o la iglesia, o la parroquia, o quien sea, ¿verdad? Tenemos que entender que esos que están enfrente de nosotros, aunque estén recibiendo formación o la hayan recibido, quizá no estén convertidos. No están convertidos y a lo mejor han pasado así años y no han experimentado a Cristo en su vida, etcétera. Entonces, tenemos de alguna forma dentro de la catequesis que dejar un espacio para la conversión, para hablar también de la conversión, ¿va? Para que precisamente esa catequesis pues dé fruto, porque sin conversión no da fruto nada, ¿va? Entonces, aquí esta parte es muy importante, es muy interesante, son de alguna forma directrices para todo lo que es pues la catequesis y la formación de los católicos, precisamente de tema de la conversión y no darlo por hecho, que de hecho más bien hay que darlo porque que casi nunca existe, porque realmente se habla poco de la conversión, cuando es un tema realmente detonante e importante de nuestra vida espiritual. Entonces ya habíamos visto, ¿no? Si no hay conversión es como estar con el corazón cerrado y así vayamos a misa y frecuentemos los sacramentos, pues la gracia rebota. La gracia de rosario pues también rebota, la gracia del grupo de oración también rebota, y la formación en la catequesis tampoco va a dar fruto, ¿verdad? Si no estamos convertidos y podemos estar amargados, histéricos, tomando malas decisiones, nuestra vida sin fruto y aún pensando que estamos muy bien o también pensando que estamos bien porque rezamos el rosario diario. En fin, todos son autoengaños mientras no estemos realmente convertidos o la gracia de lo que sea rebota. En cambio, cuando ya abrimos la puerta a Cristo y nos convertimos y lo hacemos rey de nuestra vida realmente, no teóricamente, no de manera así de celebrarlo una vez al año, sino realmente nuestra vida, que Él tome las decisiones, que nosotros realmente nos ponemos abajo de Él para servirlo y vivimos para Él y le entregamos el 100% y creemos que Él nos puede hablar y nos puede dirigir y ya experimentamos esa guía, empezamos a escuchar su voz de las tantas maneras en que Él no lo hace y realmente dejamos que Él tome todas las decisiones, etcétera. Entonces ya cuando inicia esta conversión, entonces ya la gracia entra a transformar. La gracia de los sacramentos, de la misa, del rosario, del grupo de oración o de los movimientos en que estemos, la formación y la catequesis empieza a dar fruto, etcétera, etcétera. Por eso creo que ahora todavía se tiene que ver con más claridad esta importancia de lo que decía el Papa San Juan Pablo, ¿no? O sea, la conversión, tema fundamental de la vida cristiana. Es el fundamento, si no, lo demás no entra, no hay. Y podemos dar hasta incluso mal ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo nos formamos? Pues bien, esto lo veremos en el siguiente video.